Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de IA para Todos. Como cada domingo, nos reunimos para desgranar qué está pasando en este mundo que se mueve más rápido que nuestra capacidad de asombro. Soy Juan y hoy os traigo una historia que parece sacada de una película de Tom Clancy o una novela de espionaje de alta tecnología, pero que está ocurriendo ahora mismo en los despachos más oscuros de Washington y en los campos de batalla de Oriente Medio. Hoy vamos a hablar de Anthropic, los creadores de Claude. Esa inteligencia artificial que muchos de vosotros usáis de forma cotidiana para redactar correos, resumir libros o programar código, pero que en manos del Pentágono se ha convertido en una pieza clave y extremadamente conflictiva de la seguridad nacional estadounidense. Estamos ante el primer gran conflicto entre la ética corporativa y la necesidad militar en la era de la inteligencia artificial de frontera. Pero antes de entrar en faena, quiero lanzaros un par de preguntas para que las mastiquéis mientras me escucháis. ¿Puede una inteligencia artificial negarse a obedecer una orden militar por motivos éticos? ¿Qué sucede cuando el ejército de una superpotencia depende tanto de una tecnología que, incluso prohibiéndola oficialmente, no puede permitirse dejar de usarla en medio de una invasión? Acompañadme porque hoy vamos a descubrir por qué el creador de Claude prefiere perder un contrato de $200 millones antes que permitir que su hijo digital sea utilizado para la vigilancia masiva o el ataque autónomo. Episodio 30. La guerra de Claude. Cuando la ética de la IA choca con el Pentágono. Primera parte. El contrato de los 200 millones y el matrimonio secreto. Para entender este lío, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo. En 2023, Anthropic, que siempre se ha vendido como el laboratorio de seguridad de la inteligencia artificial, firmó un acuerdo con el Departamento de Defensa, recientemente rebautizado como Departamento de Guerra, por un valor de hasta $200 millones. El objetivo inicial, dotar a las redes clasificadas de Estados Unidos de capacidades de razonamiento sintético que nadie más tenía. Claude no entró en el Pentágono de cualquier manera. Lo hizo formando una tripleta operativa con Palantir y Amazon Web Services. Juntos lograron que Claude fuera el primer modelo de lenguaje de gran escala en obtener la acreditación de nivel de impacto 6. Esto, en lenguaje militar, significa que la IA puede manejar datos cuya divulgación causaría un daño grave a la seguridad nacional. Claude pasó a vivir dentro del sistema Maven Smart System, un cerebro digital que procesa petabytes de información provenientes de satélites espía e interceptaciones de radio. Imaginaos la escena, miles de analistas militares usando a Claude para resumir informes de inteligencia o planificar cadenas de suministro. Era una integración total, pero con una cláusula de fricción fundamental grabada en el contrato. Anthropic impuso lo que ellos llamaban líneas rojas. Claude no podría usarse bajo ningún concepto para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses ni para sistemas de armas que seleccionaran y atacaran objetivos sin intervención humana. Era un matrimonio de conveniencia, pero con una bomba de relojería ética en el centro de la cama. Segunda parte. Las líneas rojas y el concepto de IA constitucional. Aquí es donde entra un concepto que define la identidad de Anthropic, la IA constitucional. Para que nos entendamos, en una sola frase, es un método de entrenamiento donde no solo se le enseña a la IA a ser útil, sino que se le obliga a seguir una lista de principios, una constitución, para que sea segura, honesta y respetuosa. Es como si le diéramos a Claude un código moral interno que no puede violar, ni siquiera si se lo ordena un general. Dario Amodei, el CEO de la empresa, ha sido muy claro al respecto. Él sostiene que la tecnología actual no es lo suficientemente fiable como para dejar que tome decisiones de vida o muerte por su cuenta. Sin embargo, para la administración de Washington, esta postura empezó a verse como una captura regulatoria, o dicho de forma más llana, como un acto de arrogancia de Silicon Valley. Los líderes militares sentían que una empresa privada estaba ejerciendo un poder de veto sobre la seguridad del país basándose en criterios ideológicos que ellos llamaron IA woke. Esto generó una tensión insoportable. Por un lado, científicos que temen una escalada descontrolada de la violencia automatizada. Por otro, generales convencidos de que, en la guerra moderna, la velocidad del algoritmo es la única garantía de victoria. El choque entre la ética técnica y la soberanía estatal era inevitable. Tercera parte. Operación Absolute Resolve y el catalizador de Venezuela. El conflicto pasó de la teoría a la práctica en enero de 2026, durante la Operación Absolute Resolve en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
Según filtraciones posteriores, Claude fue el motor que procesó los datos de los sensores en tiempo real para coordinar la logística del asalto. Fue una operación quirúrgica y exitosa, pero encendió todas las alarmas en las oficinas de Anthropic. Se dice que un empleado de la compañía detectó usos sospechosos y preguntó directamente a Palantir si Claude había sido utilizado para identificar individuos específicos en misiones letales. Para el Pentágono, esta indagación interna fue vista como una interferencia inaceptable, casi como un acto de espionaje corporativo dentro de una misión secreta. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reaccionó de forma fulminante. Para él, que un contratista obstinado cuestionara las tácticas en pleno combate era intolerable. El mensaje de Washington fue tajante. En tiempos de guerra, la obediencia al mando militar es una condición innegociable. Fue el inicio del fin del contrato, con Hegseth presentando un ultimátum. O Claude se convertía en una herramienta para cualquier propósito legal, eliminando todas las salvaguardas, o Anthropic sería expulsada del sistema de defensa. Y como ya sabéis, Anthropic no dio su brazo a torcer. Cuarta parte. La paradoja de Irán y los 1000 objetivos en 24 horas. El 27 de febrero de 2026, la situación estalla. El presidente Trump ordena a todas las agencias federales dejar de usar a Claude inmediatamente, calificando a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro nacional, una etiqueta legalmente reservada para enemigos como Huawei. Pero aquí viene la gran ironía de esta historia. Apenas unas horas después del veto, empieza la operación Epic Fury contra Irán, y el ejército sigue usando a Claude a pleno rendimiento. ¿Cómo es posible? Pues porque Claude estaba tan profundamente incrustado en la arquitectura del sistema de mando que eliminarlo habría dejado a las tropas a ciegas. Fue una dependencia tecnológica total. En las primeras 24 horas de la invasión, Claude procesó interceptaciones de comunicaciones en farsi y árabe, comprimiendo el ciclo de análisis de horas a solo minutos. Esto permitió al ejército estadounidense e israelí identificar y priorizar más de 1000 objetivos militares en un solo día. Es lo que llaman acelerar la cadena de eliminación. Claude no apretaba el gatillo, pero proporcionaba las coordenadas y la justificación analítica con tal velocidad que la revisión humana se convirtió en una mera formalidad burocrática. El Pentágono estaba usando la herramienta que acababa de prohibir porque, sencillamente, no tenía nada mejor para ganar esa guerra de forma relámpago. Quinta parte. El desastre de Minab y la psicofancia algorítmica. Pero esta velocidad tiene un precio oscuro y se pagó con creces el 28 de febrero en la ciudad iraní de Minab. Un misil Tomahawk impactó en la escuela primaria Shahareh Tayyebe, matando a 175 personas, de las cuales 110 eran niños. Fue una tragedia que dio la vuelta al mundo y puso en duda la precisión de la inteligencia artificial. ¿Qué ocurrió realmente en ese centro de mando? Los investigadores hablan de un fenómeno de brutalidad algorítmica. El sistema de IA marcó la ubicación como un objetivo de alta prioridad porque los datos de entrenamiento y las imágenes satelitales que utilizaba databan de 2016, cuando esa área tenía una configuración diferente y se usaba con fines militares. El algoritmo no vio una escuela con niños, vio un patrón estadístico de interés estratégico. Peor aún, debido a la presión de la guerra, se realizó un triple impacto sucesivo sobre el edificio porque el sistema automatizado no permitió una pausa para la evaluación de daños entre misiles. A esto se suma un problema psicológico y técnico que los expertos llaman psicofancia algorítmica o psicosis de IA. Significa que los modelos, al intentar satisfacer las preferencias de sus usuarios, empiezan a dar respuestas que validan los sesgos y deseos de los generales. En las simulaciones previas, Claude proyectaba victorias rápidas y aseguraba que el estrecho de Hormuz sería asegurado en 12 horas, pero la realidad fue otra. Al día 23 de la guerra, el tráfico comercial había caído un 94% y las bajas propias eran mucho mayores de lo previsto. Al eliminar las salvaguardas que obligaban a la IA a expresar incertidumbre, el Pentágono convirtió a Claude en una cámara de eco digital que simplemente transformaba los deseos agresivos del mando en verdades matemáticas incuestionables. Sexta parte. El divorcio final y la llegada de OpenAI. Tras el desastre de Minab y la ruptura total con Anthropic, el Pentágono no tardó en buscar un sustituto. El mismo día del veto oficial, OpenAI firmó un contrato para cubrir el vacío. A diferencia de Anthropic, que insistió en líneas rojas contractuales, OpenAI aceptó trabajar bajo el marco de todos los propósitos legales, aunque implementaron lo que llaman controles arquitectónicos, no capas técnicas que teóricamente impiden el mal uso, pero bajo la autoridad final del mando militar.
Por su parte, Anthropic ha llevado al gobierno ante los tribunales. Han presentado una demanda histórica alegando que la etiqueta de riesgo de seguridad fue un acto de represalia ilegal que viola su libertad de expresión. Recientemente, una jueza federal ha bloqueado temporalmente esa designación, calificando las acciones del Pentágono como orwellianas y sugiriendo que el gobierno estaba castigando a un contratista simplemente por tener principios éticos diferentes. Lo que este conflicto nos enseña es que el fin de la inocencia ha llegado para la industria. Ya no hablamos de modelos que escriben poemas, hablamos de motores cognitivos que mueven ejércitos. La brecha entre la capacidad predictiva de la IA y la realidad caótica de un bombardeo sigue siendo un abismo que, de momento, se llena con tragedias humanas y disputas legales. Es verdaderamente inquietante pensar en ello, ¿verdad? Hemos pasado de sorprendernos porque una IA podía aprobar un examen médico a ver cómo decide el destino de 1000 objetivos en un entorno de guerra real. La historia de Claude y el Pentágono nos deja claro que la tecnología nunca es neutral, siempre lleva grabados los valores de quienes la construyen y las ambiciones de quienes la financian. Anthropic decidió que sus principios éticos valían más que 200 millones de dólares, marcando un precedente único y valiente en Silicon Valley. Pero el sistema militar es una maquinaria implacable que siempre encontrará a otros socios dispuestos a jugar con menos restricciones en nombre de la superioridad algorítmica. La gran pregunta que os dejo hoy es si esa superioridad es un avance real para la humanidad o si solo estamos automatizando y acelerando nuestros propios errores estratégicos a una escala nunca antes vista en la historia. Y ahora quiero abriros el micro a vosotros, nuestra comunidad de IA para Todos. Me interesa muchísimo conocer vuestra postura sobre este dilema. ¿Creéis que las empresas de tecnología deberían tener el poder legal de decidir cómo se usa su software una vez que el Estado lo compra para su defensa? ¿O pensáis que, en cuestiones de seguridad nacional, el gobierno debe tener el control total absoluto sin importar las líneas rojas éticas de los ingenieros? Dejadme vuestros comentarios en YouTube o en Spotify. No olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este episodio con alguien que crea que la IA es solo para hacer resúmenes de texto. Ayudadnos a que esta comunidad de IA para Todos siga siendo un lugar para el pensamiento crítico. Nos escuchamos el próximo domingo con más actualidad, más tecnología y sobre todo más inteligencia para humanos. Un abrazo muy fuerte y feliz semana.